Bendiciones, hermano. Gracia y paz del Señor Jesucristo, hermano. Vamos a orar, hermano, nuevamente, a darle gracias al Señor por este tiempo precioso que nos ha regalado y que nos regala para estar delante de Él y aprender del Señor, hermano. Amado Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el pan de vida, Señor, y tú eres el que sacia nuestras vidas, Señor, el que nos llena, Señor, el que nos conforta eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar a tus pies, Señor, en estos tiempos, Señor, de tanta oscuridad y de tanta confusión, Señor. Tú en tu inmensa gracia y en tu inmensa misericordia, Señor, permite a tu iglesia, Señor, estar a tus pies, Señor, aprendiendo de ti, Señor, tomándonos de ti, Señor, así como tú nos has tomado, Señor. Por eso te damos gracias en esta tarde, Señor. Ponemos este tiempo precioso delante de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos enseñes tú, Señor, por tu Espíritu, Señor. Nos reveles tus verdades, Señor. Nos instruyes, Señor. Nos corriges, Señor. Nos consueles, Señor, en estos tiempos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, amado Padre. Ponemos la palabra delante de ti, Señor. Seas tú, Señor, con nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, de eternidad a eternidad, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermano, quisiera que leyéramos un momentico ahí en Lucas 12:35, hermano. Quiero compartir algo que en estos días el Señor ha puesto en mi corazón y me ha estado hablando, y quisiera que lo que el Señor me ha dado, compartirlo con ustedes y que juntos disfrutemos del Señor, que juntos aprendamos del Señor, porque el Señor nos está hablando, el Señor habla a su pueblo, nos habla a cada uno de nosotros diariamente, constantemente el Señor está hablando, y ese es el deseo del Señor, hablarnos, que nosotros tengamos una comunión íntima con el Señor, que su pueblo tenga una relación con Él. Entonces, cada uno de nosotros, pues, siempre que sabemos que en una medida todos tenemos algo siempre que compartir y siempre que dar para la iglesia del Señor, para ser nutridos mutuamente, para ser juntamente edificados, porque el Señor habita en nosotros, hermano. Y no es algo de extrañar, esto no es algo, no puede ser algo sí que nos extrañe o ocasional, sino que constantemente estar en el fluir del Espíritu del Señor, en el fluir de la presencia del Señor en estos tiempos para aprender del Señor, lo que nosotros necesitamos aprender, así como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto o a lo largo de su historia, necesitaba aprender del Señor, necesitaba oír del Señor y no solamente oír, sino entender lo que el Señor hablaba, lo que el Señor ministraba para su pueblo y poder avanzar, ¿no? Y llegar a la meta, incluso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, siempre el Señor quiso aprender a enseñarle al pueblo. Ese era el deseo del Señor, que el pueblo aprendiese, que la roca que lo seguía era Cristo y necesitaban beber de Él. Entonces, verdad que en esa sencillez siempre aprendamos del Señor y compartamos los unos de los otros y aprendamos los unos de los otros, hermano. Entonces, acá en Lucas 12:21, pero tomando un poquito lo de arriba, que viene hablando sobre la ansiedad, sobre los afanes de la vida y los tiempos difíciles que estamos viviendo, momentos que gracias al Señor nos ha permitido vivir estos tiempos preciosos porque la venida del Señor está cerca. Entonces, hoy nosotros, con mayor responsabilidad delante del Señor, con mayor alegría delante del Señor, pues debemos de seguir al Señor y poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas de los cielos, a donde está sentado Cristo, el Señor, a la diestra del Padre, porque estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos que en otro tiempo, cuando nosotros leíamos las Escrituras, que se decía que se oirán de guerra, de rumores de guerra, en los postreros días íbamos a escuchar de enfermedades, plagas, de muchas cosas, de terremotos en diversos lugares. Pero hoy no solamente nosotros podemos leer esto en las Escrituras, sino que nosotros podemos ver esta realidad en el mundo, la convulsión que hay en el mundo. Entonces es una bendición que tenemos, porque viendo los acontecimientos, viendo los tiempos proféticos en los que vivimos, pues debemos de seguir al Señor y tomar los consejos que el mismo Señor dio. O sea, acá en el 12
viene hablando, si nosotros leemos todo lo que el Señor viene enseñando, ahí en el 12:13, donde dice el rico insensato, que es precioso todo lo que dice acá ya en el 22, que dice el título, dice el afán y la ansiedad, todas estas cosas por las cosas naturales que no debemos de afanarnos, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor hablándonos para que le busquemos a Él, para que Él reine en nuestro corazón, para que nuestros corazones estén a sus pies, siempre estemos aprendiendo del Señor cada día. Y el siguiente título dice tesoros, así que hagamos tesoros en el cielo, todo esto. Dice que donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Y el deseo del Señor es que nosotros le busquemos a Él y que nuestro anhelo sea el mismo Señor. Entonces aquí en el 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, en medio de todo esto que el Señor viene anunciando, en medio de todo esto que el Señor viene hablando, de que dejemos las cosas naturales a un lado, los afanes por las cosas naturales, aunque tenemos responsabilidades, pero el problema está en el afán. El Señor dice que nos ciñamos en medio de estos tiempos y que nuestras lámparas sean encendidas, y nosotros entendemos por la misma escritura que la lámpara habla de nuestro espíritu, ¿no? Y vuestras lámparas encendidas, y vosotros, dice, y vosotros es semejante a un hombre que, y vosotros es semejante a hombres que guardan a que su Señor regrese de sus bodas, para que cuando llegue y llame, le abra enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallares así, bienaventurados son aquellos siervos. Porque sabe esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y ciertamente no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. En estos días, meditando en esta palabra y lo precioso de esta palabra, y siempre en nuestros corazones sé que hay un temor, ¿no? Porque el deseo de nuestros corazones es ser hallado en el Señor para su venida, para cuando Él venga a ser hallado, aprobados delante de Él. Y sé que para todos nosotros esto siempre es un temor delante del Señor, y un temor pues porque no deseamos ser hallados fuera del Señor. Entonces, pero el Señor acá da unas instrucciones preciosísimas que dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, si nosotros queremos ser, y nos da unos consejos que debemos ser como este siervo vigilante, que siempre está preparado, que siempre está atento a la vida del Señor, al fluir del Señor, a todo lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Entonces, acá el Señor mismo, porque es palabra del Señor, el Señor mismo está dando la instrucción, el Señor mismo nos está recomendando qué hacer, porque eso es lo que es el deber ser de nosotros delante del Señor, estar preparado para su venida. Pero el Señor también nos ha dado un descanso en Él, para que nosotros confiemos plenamente en el Señor, para que nosotros plenamente confiemos en la obra del Señor, y que podamos entender que todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, está sobre Él mismo, para avanzar, para seguir avanzando y para que avancemos en el Señor. Entonces también recordaba acá, yendo un poquito aquí mismo atrás, que habla sobre el rico insensato. Dice, tomando dos versículos, el 12:15, dice, y el Señor Jesús les dijo, mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, la vida de nosotros no consiste, la vida no consiste en todo lo que nosotros podamos alcanzar y podemos alcanzar naturalmente. No. Y el 21 dice, hablando de lo que el hombre iba a edificar unos graneros mayores para tener mayor riqueza y tener asegurado su futuro. Y el Señor también dice, así es el que hace para sí tesoros en el tesoro y no es rico para con Dios. O sea que nosotros podemos ser ricos para con Dios. Nosotros podemos tener una riqueza en el Señor, y es la misma vida del Señor en nosotros, que es lo que se está jugando en este tiempo, el carácter y la vida del Señor en cada uno de los creyentes, hermanos. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nosotros vemos que la carga apostólica en el Nuevo Testamento es la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas.
Y eso es muy interesante, hermano, porque a medida que leemos y leemos y volvemos a leer las cartas, todas las cartas apostólicas, las cartas del apóstol, nosotros vemos que el encargo del Espíritu y la carga apostólica es la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene, sino en la obra de que nosotros, en la obra que nosotros le hayamos permitido al Señor hacer o poder avanzar, el avance de Dios en nuestra vida. En eso es lo que consiste la vida del hombre. En cuanto nosotros hayamos dejado que Cristo que nuestras vidas hayan sido moldeados por el carácter de Cristo, por la vida de Cristo. Siempre le he compartido a los hermanos que cuando uno parte de esta tierra, hermanos, nadie se lleva, es verdad, hermanos, nadie se lleva lo que nosotros humanamente alcanzamos o naturalmente alcanzamos. Nadie se lleva una casa el día de su muerte, nadie se lleva un carro el día de su muerte, nadie se lleva todas estas cosas, hermanos. Y estas cosas tenemos que tenerlas muy claras, ¿no? Porque nadie se lleva eso, hermanos, pero lo que sí nos llevamos el día que partamos de esta tierra o el día que estemos delante del Señor, que el Señor vuelva, es el conocimiento y el avance y la obra de Cristo en nuestros corazones. Eso sí nos los vamos a llevar. Por lo tanto, nosotros debemos prestar atención y ser sensatos y ser vigilantes, porque el día de la hora nadie lo sabe, pero nosotros debemos que estar como estas 5 vírgenes prudentes delante del Señor, con nuestras lámparas encendidas delante del Señor y ceñidos, sabiendo que los tiempos son difíciles, que ya el Señor vuelve, está pronto para su segunda venida, pero hay una obra del Señor durante este tiempo, en esta generación en el cual el Señor nos ha puesto para nosotros, el cual es urgente que la iglesia, que cada uno de nosotros sea desarrollada en nuestras vidas y que nosotros cada día la conozcamos en la mayor plenitud, en el mayor alcance. Y lo más hermoso es que el Señor no nos ha dejado solo en todo esto, hermano. El Señor no nos ha dejado solo. El Señor, sobre la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, sobre la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, sobre la obra de la redención, sobre la obra de la justificación, sobre la obra del perdón de pecado, de toda esta gloria de Cristo en nuestras vidas, en esa obra en la cual Cristo nos ha puesto. Allí el Señor quiere y el mayor deseo es que nosotros podamos entender eso y sobre esa obra preciosa Él seguir avanzando la obra profunda de nosotros poder dejar ser lo que somos, ese viejo Adán, y la obra de Cristo, el nuevo hombre, el nuevo carácter de Cristo ser formado en nosotros. Entonces eso es una gloria, eso fue lo que los antiguos no pudieron vivir, ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros, pero para nosotros nos ha tocado, hermano, nos ha tocado esta gracia que debemos de conocerla, debemos de aprovecharla, hermano, debemos de echar mano de la gracia que el Señor nos ha dado, porque es una responsabilidad. El Señor acá mismo dice que ciñamos nuestros lomos y nuestras lámparas sean encendidas. Entonces es una responsabilidad nuestra, hermano. Entonces, para mí, esto, hermanos, es una gloria en el Señor Jesús, es una alegría, es un gozo que podamos conocer y entender esto. Entonces, sobre esto también quiero que leamos un momentico, hermanos, acá en Apocalipsis 3, que el hermano Israel estaba ayer leyendo, y mire que es precioso lo que viene diciendo Apocalipsis 3:17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo de necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, imagínense, hermano, o sea que hay una riqueza, de lo que quiero que veamos acá por el Señor y por el Espíritu del Señor, que hay una riqueza la cual nosotros podemos alcanzar en este tiempo, la cual nosotros podemos avanzar en este tiempo, la cual nosotros podemos atesorar en nuestros tiempos y hacer parte y que sea parte de nuestra vida, que sea parte de nuestro ser en este tiempo, sobre la obra del Señor Jesús, sobre la base de la obra
del Señor Jesús. Entonces, como comentaba ahorita, entonces el Señor Jesús no nos dejó solo. El Señor Jesús no dejó a la iglesia para que la iglesia invente, ¿cómo explicarlo? Inventen los principios o sus ordenanzas para continuar, así como en el Antiguo Testamento habían principios para cargar el arca, principio para cargar el tabernáculo y cada principio, cada ordenanza del Señor era sumamente importante y tenía que llevarse cabalmente como el Señor lo había dispuesto, y no podían ser violadas ninguna de esas ordenanzas, no podían ser ordenadas ninguno o violadas ninguno de esos principios del Señor. Igual como hoy en día podemos decir un principio del Señor cuando dice pedid y se os dará, llamad y pedid y se os dará, buscáis y hallaréis, tocáis y se os abrirá. Eso es un principio en la casa del Señor. Entonces, si nosotros queremos recibir del Señor, nosotros queremos sí, recibir del Señor, que el Señor nos hable, que el Señor, conocer al Señor, nosotros debemos tocar, debemos llamar y debemos de buscar y debemos de tocar. Entonces, para que nosotros podamos conocer al Señor, para que nosotros, si nosotros hay ese deseo real de querer conocer al Señor, debemos de buscar, debemos de tocar ahí al Señor. Señor, te queremos conocer, queremos verdaderamente estar a tus pies, Señor, cada momento, cada instante. Ese es un principio en la casa del Señor, eso es un principio en la iglesia del Señor. Si tú y yo queremos conocer al Señor en profundidad, realmente nuestros corazones tienen que estar a los pies del Señor. Entonces, eso es un principio inviolable. Es precioso, hermano, porque el Señor dice que al que Él viene, el Señor no le va a echar fuera. Entonces, qué glorioso es saber que nosotros nos podemos acercar, y qué precioso es saber que nosotros nos podemos acercar al Señor y sabemos que vamos a tocar, que le vamos a llamar y que le vamos a buscar y que el Señor va a responder. Entonces, eso es un principio en la casa del Señor. Entonces, es glorioso, hermano. Es glorioso porque si tú quieres conocer al Señor, simplemente tienes que moverte en esos principios gloriosos del Señor. Entonces, el Señor dice que al que Él viene no le echa fuera. Entonces, ahí vemos un principio del Señor precioso, en la cual todos nosotros, hermano, eso no está velado para alguno o para una gente especial, para un ministerio especial. Eso es para toda la iglesia, para que toda la iglesia podamos disfrutar de la comunión con el Señor. Entonces, eso es demasiado precioso, hermano. Entonces, así cada ordenanza del Señor, cada principio debe de irse dando paso a paso como el Señor lo estableció, como el Señor mismo lo estableció. Incluso la iglesia, el orden de la iglesia, que muchos de nosotros ya conocemos, todos esos son principios del Señor que debemos de conocer y movernos en ellos, porque nadie puede pasar ni violar esos principios. Y debemos de entender que en la era de la iglesia en la que nos encontramos ahora, es una era también, una era sumamente importante y también con mucha delicadeza, que debemos de respetar, que debemos verdaderamente respetar y caminar sobre lo que el Señor mismo dio, sobre la base de todo lo que el Señor dio, e ir conociendo para no errar en el camino y para no golpear en el aire, como decía Pablo. Entonces, sobre esto que he hablado, hermano, quería hablar compartir en Juan. Esta es una escritura que es muy preciosa y que todos nosotros la conocemos porque muchos hablan de esto. Hay mucho material que muchos hermanos han compartido sobre esto, pero el Señor ha puesto, con estos días me he estado hablando personalmente y he estado ahí delante del Señor, pues quisiera compartirlo con ustedes, mi hermano. Entonces, ahí en Juan, entonces, el Señor dejó a la iglesia como comentaba, el Señor dejó la iglesia sobre unas verdades y sobre unas realidades en el cual la iglesia debe moverse y nosotros debemos de movernos para disfrutar todo lo que el Señor Jesús nos ha dado, todo lo que el Señor Jesús nos ha provisto. Entonces, el mismo Señor, ahí cuando hablaba a la samaritana, decía, viene la hora y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y también más abajo dice, tales adoradores busca el Padre que le adoren, porque Dios es espíritu y los que adoran al Padre
Por tanto, el Padre recibe toda adoración es en espíritu. Vamos a buscar un momentico, hermano, para así, cuando habla con la samaritana en el 4:23 dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busquen que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces aquí vemos que Dios es espíritu. Entonces toda la adoración y todo el servicio al Señor debe ser en el espíritu. Entonces nosotros no podemos pretender que nosotros con nuestro propio conocimiento, con nuestras propias vidas o con nuestra en nuestra propia humanidad podernos acercar al Señor, sino saber que por la redención del Señor Jesús, porque Él nos redimió, porque Él nos perdonó de nuestros pecados, sobre esa redención el Señor hoy en día ha vivificado nuestros espíritus, sobre esta base el Señor ha despertado nuestros espíritus y ahora todo lo que el Señor recibe de nosotros, de la iglesia, es todo lo que es estado en nuestro espíritu. Decía un hermano que todo lo de Dios es espiritual y eso debemos de tenerlo siempre presente. Todo lo de Dios es espiritual, pero no todo lo espiritual es de Dios. Entonces ahí, claro, tenemos que poner cuidado porque no todo lo espiritual es de Dios, pero Dios es espíritu. Entonces, en este tiempo en el cual el Señor Jesús ya vino, estuvo acá en la tierra, en el cual el Señor Jesús hizo una obra de redención, ahora Él ha despertado nuestros espíritus y en nuestro espíritu, que nosotros conocemos también como el nuevo hombre, y allí en esa nueva naturaleza, en nuestra vida, nueva vida que el Señor ha dado, Él va a gestar todo esto que anteriormente he hablado, sobre la vida, el carácter del Señor Jesús, allí en el espíritu. Entonces tengamos presente que Dios es espíritu y toda la obra de Dios se está desarrollando en este tiempo en nuestro espíritu. Y por tanto nosotros debemos de prestar mucha atención al Señor en nuestros espíritus, hermano. Estar velando allí en el Señor, atentos al Señor. Hermano, mire que cuando nosotros vemos en Génesis 1, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y nosotros podemos ver la inmensidad y la grandeza del Espíritu Santo allí, Dios Todopoderoso. Pero el Espíritu Santo, cuando viene a morar en nuestras vidas, viene a morar como una paloma. Se hace semejanza como una paloma, imagínense, hermano. Viene con mucha delicadeza, viene a nuestras vidas. Con mucha sencillez, el Señor viene a nuestras vidas a morar por medio de su espíritu, en nuestro espíritu, como una paloma. Entonces, por tanto, nosotros debemos estar atentos al Señor en espíritu siempre, pedirle al Señor que nos enseñe a estar atentos en espíritu y a poder recibir el consejo de Dios en nuestro espíritu y que de nuestro espíritu así sea pasado a nuestra alma y posteriormente a nuestro cuerpo, para poder manifestar al Señor, porque nuestros cuerpos y nuestra alma manifestamos en sí al Señor, pero el conocimiento del Señor y la revelación que nosotros podamos obtener del Señor y el conocimiento, la revelación que podamos tener del Señor, nosotros lo vamos a tener es en el Espíritu, hermano, porque el Señor nos ha redimido y el Señor nos ha despertado. Entonces estamos en la era, en el tiempo, desde la primera venida del Señor Jesús hasta la segunda venida, en la dispensación de la gracia, en la dispensación del Espíritu Santo, donde Dios está hablando a la iglesia por su Espíritu, donde el Señor está haciendo una obra, edificando su casa, por el Espíritu, por su Espíritu está edificando su casa, donde está revelando a Cristo por su Espíritu, donde está formando su propio carácter en la iglesia por su Espíritu. Y el enemigo muchas veces a todo esto le echa tierra, porque él sabe que el nuevo hombre y los atributos comunicables del Señor Jesús, que es el nuevo hombre en nosotros, eso es lo que Dios quiere, es la carga apostólica, como decía ahorita en el Nuevo Testamento, y es el deseo de Dios, es lo que está en el corazón de Dios, y el enemigo le echa mucha tierra a esto para que esto sea velado en nuestros corazones, para que nosotros caminemos caminamos en el Señor, pero aún no sabemos dónde estamos, no sabemos qué es lo que debemos de hacer diariamente. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto y alumbrado este conocimiento por el Señor, para que diariamente podamos habitar y estar delante del Señor. Porque sí, nosotros estamos viviendo por fe hasta que el Señor venga en su segunda venida y entremos en el milenio. Pero ahorita en esta dispensación, en este siglo en el cual estamos viviendo, en esta era de la iglesia en la cual estamos viviendo, Dios está gobernando a su iglesia por su Espíritu.
Dios está haciendo una obra en la iglesia por su Espíritu. Entonces no podemos opacar esto, hermano, no podemos obviarlo, porque es un principio del Señor en medio de su casa. Entonces, por eso es que allí es donde nosotros debemos estar con mucho cuidado, cómo debemos de conducirnos en la casa del Señor, cómo debemos de caminar, nuestras palabras, qué hablamos, qué vemos, todo, hermano, porque todo lo que nos impide seguir al Señor y tener un cuidado con la presencia del Espíritu de Dios que habita en nosotros, para que Él pueda hablarnos, para que Él nos pueda comunicar lo que es de Cristo, porque el Señor mismo dijo que Él tomaría de lo mío y los haría saber. Pero si nosotros vivimos diariamente, hermanos, desordenadamente en nuestras vidas, sin prestar atención al Señor, ¿cómo el Señor va a hablarnos? ¿Cómo el Señor va a edificarnos? Entonces el Señor nos dejó sobre esta realidad tan grande y tan preciosa. Entonces Dios es espíritu y los que le adoran tenemos que adorarlo en espíritu. Entonces el Señor Jesús también acá en Juan, avanzando un poquito, en Juan 14, 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, ¿no? Dice, para siempre va a estar, dice acá que va a estar con nosotros, estará con nosotros, y acá si damos una vuelta a la hoja en el 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, acá, hermanos, también quiero que, sabes que la palabra, y creo que ustedes, muchos hermanos, han sabido esto, que la palabra verdad, acá cuando dicen el 16:14, o 14:17, perdón, 14:17, dice, el Espíritu de verdad, dice, y os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros les conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Entonces, esta palabra, verdad, acá, una mejor traducción sería realidad. Desde el original acá, desde el griego para acá la mejor traducción sería realidad, el espíritu de la realidad. O sea, el espíritu es el que es la realidad de todas las cosas, así como el Señor Jesús es la realidad, ya es el cumplimiento de todo. Todo lo anterior, todo el antiguo pacto fue una sombra, pero el Señor Jesús es la realidad de todo. Él es Pentecostés, Él es tabernáculo, el mismo Señor el Señor Jesús es el sábado, el mismo Señor Jesús es es la Pascua para nuestras vidas. Por eso nosotros no celebramos esta fiesta, porque ya Jesús es el cumplimiento. Pero ahora Jesús siendo el cumplimiento y ahora toda esa obra que Cristo hizo por nosotros, que hizo por la iglesia, por toda la humanidad, esa obra ahora debe de ser transmitida. Esa realidad misma de lo que Cristo hizo, de la redención por nuestros pecados, debe ser transmitida en nuestra vida, no solamente como un conocimiento, sino como una realidad misma, para que nosotros podamos disfrutar y andar en esa realidad, porque Él es el espíritu de la realidad. O sea, el espíritu del Señor es el que nos hace vivir lo que Cristo, o nos da la revelación de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, mi hermano, cuando leía esto hace tiempo atrás y vi esta palabra, realidad y verdad, porque cambia bastante, verdad que para mí fue una alegría muy grande, porque pude entender y podemos entender que la iglesia, nosotros no estamos, hermano, solamente por fe esperando el día del Señor, sino que hoy día nosotros debemos estar aprendiendo y estamos sobre la obra de Cristo, sobre esa obra sobre la obra de Cristo para seguir avanzando en este tiempo, lo que nos corresponde a nosotros avanzar para llegar a ese día, el día del milenio. Entonces, porque nosotros no podemos pretender vivir hoy en día como nosotros queramos vivir nuestras propias vidas, ajenos a la vida de Dios, totalmente desconectados de Dios, no teniendo en cuenta a Dios en ninguno de nuestros aspectos, solamente porque confesamos nuestros pecados, fuimos redimidos, pero seguimos viviendo nuestras vidas. No, sino que una vez ya sobre esa obra, ahora empieza
un conocer a Dios paulatinamente, así como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así diariamente el Espíritu del Señor obra sobre la obra y la base de la redención en Cristo. Él diariamente nos está haciendo, nos hace vivir para Cristo, nos hace tomar de Cristo y nos está drenando, por decirlo así, nos está drenando en nuestros espíritus la vida de Cristo para manifestar a Cristo en los últimos tiempos o en el tiempo de la venida del Señor. Entonces, esto es una gloria que nosotros tenemos, pero es una responsabilidad por el cual debemos de seguirnos, por el cual debemos de tener nuestras lámparas encendidas y seguir adelante, saber que Cristo está con nosotros y que el Señor Jesús no nos ha dejado solo y que hay una obra que el Señor Jesús está haciendo en este tiempo por su Espíritu y ministrando y suministrando a su iglesia, hermano. Entonces también quisiéramos acá, hermano, que fuésemos un momentico a Éxodo 13, creo que es. Aquí cuando el pueblo de Israel salía ya de Egipto, podemos ver, hermanos, para que veamos cómo son los principios del Señor y para que veamos esta comparación como estamos ahorita en este tiempo, el tiempo de la iglesia, que vamos rumbo al milenio, que estamos, por decirlo así, hemos salido de Egipto, hemos salido de Egipto, de la esclavitud, del mundo, y vamos hacia al milenio. Entonces estamos ahorita como atravesando ese desierto para llegar al milenio, así como Egipto salió de Israel salió de Egipto para llegar a Canaán, a la tierra prometida. Entonces mira lo que dice acá, hermano. Acá podemos leerlo rapidito porque no son muchos versículos, del 13-17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque Dios dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieran los hijos de Israel de Egipto armados, tomando también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino y de noche con una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche, ni de noche la columna de fuego. Entonces aquí en el 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. Mire que dice que había una columna de nube y una columna de fuego. Dice para guiarlos en el camino. Y mira que el espíritu esta nube los acompañó hasta entrar a la tierra, hasta la tierra prometida. De ahí para allá no continuó. Nosotros podemos ver en este tiempo también cómo el Señor por su espíritu está guiando a su pueblo hacia el encuentro con el Señor, hacia ese día con el Señor. Y ahí nosotros vemos ahí como dice que los guiaba, el Señor los guiaba y el Espíritu del Señor nos guiará a toda verdad, o sea, a toda realidad también, para que nosotros sepamos por dónde estamos atravesando, por dónde nosotros estamos caminando. Entonces podemos ver este principio del Señor acá y cómo en este tiempo también el Señor por su Espíritu nos está guiando y nos está llevando hasta ese día, hasta ese encuentro con el Señor y advirtiéndonos en todos los caminos, hermano. También le damos un momentico, hermano, Génesis 24. Génesis 24 es un poco largo, nosotros conocemos la historia de Abraham cuando busca esposa a Isaac, pero quiero que leamos solamente unos versículos clave.
el 34, dice, entonces dijo, yo soy, cuando el criado de Abraham, Eliezer, hablaba con la familia de la esposa, la que consiguieron, o la que el Señor le dio por esposa a Isaac. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Para hablar un momentico de la historia, hermano, para entrar en contexto, ¿no? Abraham manda a buscar una esposa a Isaac. Entonces, cuando el siervo de Abraham le pone unas condiciones, Señor, si la doncella es así, Señor, que si me da agua a mí, le da agua a los camellos, entonces yo sabré que esa va a ser la esposa de la esposa de la hija de mi amo. Entonces, el 35 también dice, y Eliezer empezó a comentarle todo a la familia. Dice, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él le ha engrandecido, y le ha dado ovejas, vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo, a mi Señor, quien le ha dado a él todo lo que tiene, igual como el Señor, como Dios, no, el Padre le ha dado todo al hijo. Así Abraham le dio todo a su hijo también. Dice el 50, dice, entonces el hermano de Rebeca dice, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablar mal ni bien. He aquí Rebeca delante de ti, tómala, vete y sea mujer de mi hijo, del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó las palabras, se inclinó a tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, y le dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a sus hermanos y a su madre. Entonces, acá quiero hacer una comparación también, mi hermano, porque hay dos aspectos que quiero que veamos acá, hermano. Hay dos aspectos de la realidad del Espíritu del Señor en nuestras vidas. El primer aspecto es de los dones que el Señor dio para nosotros, de lo que el Señor le ha dado a la iglesia. Entonces, nosotros acá, en la historia de Abraham, con su hijo y Rebeca, nosotros podemos ver también cómo podemos ver lo que Dios ha hecho con nosotros, ha hecho con la iglesia. El Señor ha dado dones a la iglesia, ¿no? Y nosotros sabemos cuáles son los dones de la iglesia, porque se ha estudiado mucho, se ha hablado mucho acerca de los dones. Incluso, hermano, hoy en día a esto se le ha echado mucha tierra, y muchos hermanos piensan que ya los dones han sido, ya no son, pues ya eso cesaron. Imagínense, hermano, cuando son principios del Señor, cuando el Espíritu del Señor, el Espíritu de la realidad, el Padre nos dio a su Hijo, nos ha dado a su Hijo y le está preparando una esposa. Mira que acá, y es una tipología acá de Abraham, Isaac y Rebeca, y su siervo, Eliezer. Hace semejanza al Padre Dios, el Hijo Isaac, el Hijo, el Señor Jesús, y Eliezer, el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros hacer estas relaciones, hermano? Dice que el siervo le dio alhajas de plata, que habla de la redención, le dio de oro, ¿verdad?, que habla de la naturaleza divina, y vestido, la nueva creación, el nuevo hombre en nosotros. Entonces eso también hace el Espíritu del Señor. El Señor nos hace vivir la realidad ahora como iglesia en estos tiempos en los que nos encontramos, tiempos difíciles que nos ha tocado vivir a nosotros. Y a medida que va a pasar, hermanos, y que nos acercamos a la venida del Señor, y todo lo que estamos viviendo, a los que pasen, nos van a pasar. Este año, el año que viene, no va a ser mejor que este, hermano. Vienen tiempos muy difíciles. Y una carga que ponía en mi corazón es por esto, hermano, porque a esto se le ha echado mucha tierra. El enemigo ha sido muy astuto, hermano. Entonces nosotros debemos de entender que la iglesia debe de caminar con estas verdades del Señor, con estas realidades del Señor, de una provisión del Señor. Él nos ha enviado su Espíritu, dice su palabra. Y su palabra dice que Él nos ha dado las arras de su Espíritu. El inicio del contrato el Señor nos los dio en este tiempo, y por eso es que nosotros hoy, la iglesia hoy puede vencer, no por su propia fuerza, no solamente porque el Señor Jesús no vino y perdonó nuestros pecados, sino que en nosotros puso y permitió que habitara su Espíritu en nosotros, para que Él pudiera hacer esta obra, hermano, para Él poder edificar lo que Él necesitaba edificar, porque
nosotros humanamente somos muy débiles, hermano. Y por esa causa, como dice ahí en Romanos, lo que no pudo hacer la ley porque era por causa de nuestra debilidad, lo hizo Dios enviando a su Hijo. O sea, Dios, como vio que nosotros no podíamos hacer nada, Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Y nos perdona, pero su Hijo también envía al Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos ayude a vencer, nos ayude a continuar en este camino, porque nosotros no caminamos por nosotros mismos. Nosotros no avanzamos hacia el Señor por nosotros mismos, porque nosotros somos débiles. Nosotros hoy podemos avanzar y conocer a Dios es por causa de la vida que está en nosotros y que nos capacita para amarle, para seguirle y para buscarle. Esa es la realidad de todo esto, hermano. No porque nosotros seamos superhéroes, superhombres, y que nosotros, aquí no hay superhéroes, no hay ni superhombres, nadie, hermano. Aquí todos somos débiles y por la gracia del Señor que ha drenado nuestros espíritus y ahora habita en nosotros, nosotros podemos vencer, porque Él habita en nosotros. Él es el que vence en nosotros. Entonces Él es el que nos impulsa a seguir adelante. Es como esta silla acá donde estoy que se mueve. La obra de Cristo, ¿verdad? Estamos sobre la base de la obra de Cristo, sobre la redención y redención del pecado en Cristo. Porque la palabra dice que estamos en Cristo, hermano. Hoy nosotros estamos en Cristo y eso es una alegría. Pero la rueda de ese vehículo es el Espíritu Santo, porque el Señor dice en Cristo, pero cuando nosotros empecemos a leer en la Escritura, nosotros vemos que dice en Cristo, por el Espíritu. ¿Me entiende? En Cristo, estamos en Cristo, pero el Señor desarrolla esa obra preciosa de Él en su Espíritu, por medio de su Espíritu en nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos estar muy atentos y velar delante del Señor. Entonces nosotros acá podemos ver esta primera parte de la obra de lo que el Señor hizo en nosotros por la redención, fue equipar a la iglesia con los dones. Y aquí, en esta parte, nos llevaría mucho tiempo hablar de cada don, de cada don, de todo lo que el Señor, todo con lo que el Señor equipó a la iglesia, llevaríamos mucho tiempo, que es precioso conocerlo. Y sé que muchos los han conocido acá y que hay muchos estudios acerca de eso, pero no solamente es un estudio. No solamente es un estudio, un conocimiento que debemos de tener, sino debe ser una revelación del Señor, hermano, porque los tiempos que se avecinan, los tiempos que vienen, son tiempos peligrosos, tiempos donde nosotros, hermanos, no vamos a poder comprar un medicamento, donde nosotros no vamos a poder salir a comprar nada. Y hermano, y está el don de sanidad, el don de ciencia, todos estos dones del Señor, hermano, para que la iglesia eche mano de todo esto. Porque la iglesia es espiritual, la iglesia se está edificando, es espiritual, hermano. Nosotros, el Señor ha despertado nuestros espíritus. Entonces imagínate, hermano, desarmar a la iglesia con algo tan importante. Y mucha gente dice, no, porque es que los dones son para los niños, hermano. Pero la Biblia a mí no me dice que son para los niños. La Biblia a mí me enseña y el Señor me enseña que esto es un beneficio para la iglesia, que esto es un orden para la iglesia, para la edificación de la iglesia, y que debe ser la normalidad de la iglesia. Esto es el funcionamiento normal de la iglesia. No es que para unas personas maduras, para otros no. La madurez es otra cosa. La palabra dice que los que son guiados por Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero el original dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios maduros. O sea, la madurez está en ser guiados por Dios. No en los dones, si tú te mueves o no te mueves en los dones. La madurez está en cuánto nosotros atesoramos y caminamos y obedecemos al Señor. Cuánto nosotros conocemos al Señor y ponemos nuestra servir delante del Señor para obedecer y caminar en pos del Señor. Allí es donde está la madurez, en la obediencia al Señor y en ser guiado por el Espíritu del Señor. Pero los dones del Señor son para que la iglesia se mueva en medio de ellos por las necesidades y más por los tiempos que vienen, porque vienen tiempos muy difíciles, hermano, donde vamos a vivir por fe, totalmente por fe delante del Señor. Imagínate que un hermano esté enfermo, hermano, y que hay un hermano en medio de nosotros que sea normal, no porque tampoco vamos a endiosar a nadie, pero que sea normal que el hermano tenga un don de sanidad y pueda orar por el hermano y se sane, hermano. Que nosotros no dependamos del sistema, ¿no? Que ahora no, si no tenemos el carne verde, si no tenemos esto, si tú no te has vacunado o si tú no tienes el sello, tú no puedes ir. Pero la iglesia, como es normal, el don de sanidad y un hermano, ore por un hermano y se sane. Eso es glorioso, hermano. Entonces, esto no es un principio para una iglesia madura o no madura. Esto es un principio para toda la iglesia del Señor y es algo natural.
en la cual la iglesia debe moverse. Entonces está ese primer aspecto, como aquí, como Abraham, como el siervo Abraham equipó a Rebeca con estas prendas, hermanos. Si el Espíritu del Señor, Dios nos ha regalado por el Espíritu del Señor estos dones para equipar a la iglesia y continuar. Es un aspecto muy bonito, hermano, y precioso. Entonces, el Señor no nos ha dejado sin nada, hermano. El Señor se está moviendo y quiere moverse en medio de nuestro, hermano. Pero en la sencillez también. Por esa causa, nosotros no vamos a sacar una iglesia de sanidad, iglesia de esto, como se ha hecho tanto daño al cuerpo de Cristo. Porque eso es otra cosa, hermano. Pero sí funcionar en la normalidad de la iglesia, porque esto lo dejó el Señor. Saber en la sabiduría y en la madurez cómo manejar esto delante del Señor en la sencillez, hermano, para poder disfrutar de esta gracia del Señor que nos ha dado. El don de profecía, hermanos, que es precioso, hermanos, que el Señor nos hable por profecía. Y así cada uno de ellos. Y está el otro aspecto también, que el Señor hace, ¿verdad? La obra del Espíritu un poquito más profunda, porque mire, si leemos un poquito acá en Corintios, hermanos, Corintios 12, creo que. Ajá, ahí habla acerca de los dones. Y mira, hermano, que dice que son espirituales, ¿no? El Señor capacita a nuestros espíritus para esto. Entonces, por eso es que tenemos que atender al Señor en el espíritu, hermano. Siempre atender al Señor en nuestro espíritu. Hay muchas cosas, hermanos, que apagan la obra de Dios en nosotros. El fluir del Espíritu del Señor en nuestras vidas, hermano. Hay muchas cosas. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé luz, que nos dé discernimiento, para que todo aquello que apague y contriste el Espíritu del Señor dentro de nosotros poder renunciar a eso, hermano. Hoy en día, con el auge de las redes sociales, y hay hermanos que lamentablemente duran, hermanos, horas y horas en las redes sociales o en cualquier otra cosa, juegos, cualquier otra cosa, hermano. Imagínate cómo el Espíritu del Señor está en nosotros, habita en nosotros, y tenemos que tener conciencia de esta realidad. Hermanos, estamos delante de un Dios santo, como nos compartía en estos días una hermana. Estamos delante de un Dios vivo, su Espíritu Santo habita en nosotros. Y el Señor quiere enseñarnos, el Señor quiere guiarnos. El Señor está más interesado que nosotros mismos, hermanos, en enseñarnos y que aprendamos de Él. Y si nosotros no atendemos al Señor, si nosotros no damos un paro en nuestras vidas a estar atentos allí con las lámparas encendidas siempre, mirando el consejo del Señor en cualquier cosa, diariamente, hermano. Esto no es una cuestión de que solamente los días de reunión, los miércoles o los domingos o los días de reunión, cuando cada quien se reúne, somos cristianos o atendemos a Dios, porque Dios quiere drenarnos diariamente y quiere enseñarnos diariamente. Pero hay muchas cosas, hermano, muchas cosas que apagan el Espíritu del Señor en nosotros, que apagan e impiden esa obra que el Señor realmente quiere, hermano. El Señor Jesús encomendó la edificación de su iglesia a su Espíritu, hermano. Y si tú y yo no prestamos atención, si tú y yo no estamos atentos como antorchas ahí, velando al Señor, no despreciando al Señor, hermano, que tú te dediques, que nosotros nos dediquemos, hermano. Y lo digo principalmente por mí, porque me ha pasado y el Señor me ha hablado y le he pedido al Señor y le digo, Señor, ayúdame a volverme a ti. Ayúdame, Señor. Porque a veces perdemos muchos tiempos en otras cosas. En vez de estar delante del Señor, atento al Señor, aprendiendo por Él, por su Espíritu, hermano, estamos despreciando al Señor. Es un desprecio que le hacemos al Señor y nosotros estamos en un tiempo donde debemos de ser capacitados por el Señor. Imagínense, hermano, cuando el Señor venga o cuando estemos delante del Señor, cuando estemos frente a la realidad misma de todas las cosas y que nosotros pudimos echar mano y avanzar en la gracia del Señor, como decía un hermano. El hermano leí y decía que el día que nosotros estemos delante del Señor y veamos la amplia riqueza cuando el velo sea corrido de nuestras vidas y estemos frente al Señor, cuando nosotros veamos las vastas riquezas de Cristo, toda la gloria de Cristo, y que nosotros hoy, en este tiempo, pudimos echar mano de esa gracia y apropiárnoslas, como hablábamos al principio, ser rico para con Dios por la obra de Cristo en nosotros.
Y nosotros no quisimos, sino que la despreciamos. Hermanos, le comenta al hermano, decía el hermano que vamos a sentirnos las personas, aunque vamos a estar en ese tiempo ya glorificado, vamos a estar con el Señor, pero nos vamos a sentir a la vez unas personas miserables, porque pudimos echar manos del Señor, pudimos tomarle a Él y nosotros despreciamos al Señor. Porque cada vez que tú y yo dedicamos nuestras vidas a otras cosas que al Señor, y al aprender del Señor y tomar del Señor, asirnos del Señor, así como fuimos asidos por Él o fuimos tomados por Él, es un desprecio al Señor, hermano. Es un desprecio. Aunque nosotros no lo sintamos, no lo veamos así, por causa del sueño espiritual que hay, pero lamentablemente, hermano, es así. Es un desprecio y es tristeza, hermano. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría para avanzar en Él, hermano. Y el Señor abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para avanzar en el Señor. Entonces acá en Corintios 12, en 1 Corintios 12, viene hablando sobre los dones espirituales, todo esto precioso. Y aquí en el 31, dice, el 12:31, procura pues los dones mejores, dice. Y es precioso lo que dice acá. Mas yo muestro un camino aún más excelente. Y el adorno de la iglesia por fuera, los dones son importantes para la edificación y debemos de caminar con ellos. Pero el apóstol dice, yo os muestro un camino más excelente. Y viene a hablar de la primicia del amor. Hermano, y el amor es Cristo. Cristo mismo es el amor. El Señor es el amor. El Señor es el amor, hermano. El camino más excelente a entrar en una comunión más íntima con el Señor no solamente es que nos quedemos con los accesorios de afuera, sino que ahora empiece la operación real, que nos ciñamos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esto, Señor. Gracias por los dones, gracias por todo, Señor, porque nosotros queremos avanzar un poco más contigo, Señor. Queremos ir más profundo contigo, Señor. Conocerte en una realidad mayor, Señor. No solamente quedarnos con las partes externas, Señor, sino que tu operación, Señor, opere en nuestras vidas, Señor. Que lo tuyo opere, Señor. Entonces, ahí viene a hablar de la primicia del amor. Tú dices que el amor es sufrido, todo eso, hermano. Y todo el amor es Cristo, hermano. No es otra persona más que Cristo. El amor es Cristo y debemos entender esto. Entonces, ahora el Señor en nosotros, el amor operando en nosotros. Esto me lleva a mí también al Sermón del Monte. Todo lo que el Señor empieza a hablar allá, todo lo que nosotros ahora debemos de hacer. Ahora ese carácter de Cristo en nuestras vidas, ahora empieza el Señor a operar. También nos conformamos con los de afuera, sino que el Señor empieza a operar desde lo más profundo en nuestras vidas, de lo más interior de nuestras vidas. Y en muchos aspectos, hermano, debemos de conocer toda esta obra del Señor. En muchos aspectos, hermano. Solamente el Señor, por su Espíritu, nos puede revelar. Una de las cosas que he meditado solamente está el misterio del matrimonio, el cual se representa a Cristo y la iglesia. Solamente nosotros podemos entender este misterio si Dios por su Espíritu nos puede hacer consciente de esto y nos pueda revelar y que esto sea un peso en nuestros corazones, para que verdaderamente el Señor Jesús sea representado en el matrimonio, así como Cristo amó a la iglesia, los casados amen a su esposa, igualmente en la misma plenitud, y manifestar la gloria de Cristo. Y es una hermosa oportunidad que tienen los casados para poder mostrar al mundo a Cristo, para poder mostrar al sistema todo a Cristo, hermano, en medio del matrimonio, mostrar a Cristo, pero esa revelación o esa realidad espiritual de la que habla ahí, a lo que se habla ahí en Efesios, solamente nos las puede dar el Señor Jesús revelado por el Espíritu, porque todos estos son principios del Señor y son verdades que el Señor está mostrando al mundo. Solamente allí es que nosotros podemos conocer esto, hermano. Incluso como la verdad, como este aspecto de cuando nosotros somos bautizados en espíritu, cuando nosotros somos bautizados en agua, dice que en el momento, y en Romanos también dice, en Romanos 6, que dice que cuando nosotros fuimos bautizados en su muerte, pero el bautismo en agua es un símbolo, pero de paso un símbolo también de una realidad espiritual. Con Cristo somos sepultados. Cuando nosotros bajamos a las aguas y subimos, somos sepultados y resucitados para andar en una novedad de vida. Aunque hay algo simbólico, por decirlo así, también hay una realidad misma allí, hermano, en la cual nosotros podemos disfrutar. Pero eso solamente nosotros lo podemos disfrutar es por medio de la revelación misma del Señor, por medio de su Espíritu en nuestras vidas, hermano.
que esto sea real y genuinamente, de que nosotros hayamos sido perdonados, lavados y rescatados y que el Señor tomó nuestro lugar en la cruz. Esta es una obra que solamente la puede hacer y la hace el Espíritu del Señor en nuestras vidas para que nosotros podamos ver lo grande y lo majestuoso que es esa obra. Solamente lo puede hacer Él. De resto solamente tenemos un conocimiento. Sí, el Señor murió por mí, pero no solamente necesitamos el conocimiento, sino que necesitamos la revelación de Dios por medio de su Espíritu para nosotros volvernos a Él, hermanos, porque a medida que nosotros conocemos las realidades espirituales de Dios y llegamos a tocar al Señor en espíritu, allí nuestras vidas, hermanos, nos vamos acercando más a Dios y y el Señor nos va mostrando cuán miserable aún somos, cuántos más miserables somos y pecadores y malos y perversos y que necesitamos al Señor. A medida que la luz del Señor alumbra nuestras vidas, nos damos cuenta, hermano, que realmente necesitamos al Señor, que no necesitamos a más nadie. Pero tenemos el tiempo, estamos en el tiempo, es el tiempo aceptable, es el tiempo de salvación, donde nosotros podemos echar mano de todo esto, hermano. Entonces está la obra del Señor por el Espíritu, ¿verdad? A través de los dones, pero está una obra más profunda que es la formación de Cristo en nosotros. Así como cuando María quedó en estado del Señor Jesús, que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, hermano, y a mí este pasaje me habla mucho, hermano, porque mira que dice la Escritura que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y quedó embarazada del Señor. Y así debe estar ocurriendo en nuestras vidas, en el seno de la iglesia, en nuestros corazones, hermanos, donde el Espíritu del Señor esté haciendo sombra en nosotros y formando el carácter de Cristo, formando ese nuevo hombre, esa nueva vida que el Señor nos ha dado diariamente hoy, hermano. El Espíritu Santo debe estar haciendo sombra sobre tu vida y sobre mi vida para gestar ese nuevo hombre que es el mismo Señor Jesús, esa nueva vida en nosotros y darla a luz también, dar a luz ese nuevo hombre que es Cristo en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Mire que no dijo es Cristo con vosotros, sino es Cristo en vosotros, o sea, dentro, formado dentro, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza es que Cristo sea formado en nuestras vidas y solamente es formado por medio de su Espíritu Santo en este tiempo, como lo comenté, sobre la obra y la base, sobre la obra del Señor Jesús, empezar a andar sobre la obra y la base del Señor Jesús, andar sobre la obra del Espíritu para que Cristo sea formado en nosotros, hermano. Entonces ahí es donde está la responsabilidad, ahí es donde está la responsabilidad que debemos de tener delante del Señor, que este tiempo es una hora crucial, es un tiempo con mucha responsabilidad en la cual debemos andar, es un tiempo con mucho temor y temblor que debemos de saber y entender, hermano. Pero también quería, hermano, también ir un momentico a que fuésemos a Éxodo 30. Éxodo 30, 22. Vamos a leer como 3 versículos nomás. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos, de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo aromático 250, de acacia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Pero creo que le volvamos a leer, hermanos, para que veamos la relación también que hay acá, ¿no? Este es el aceite de la santa unción. Dice, tomarás especies finas de mirra, ¿no? La mirra representa la muerte, ¿no? La muerte del Señor Jesús, la obra del Señor Jesús en la cruz, ¿no? La canela también, dice que la canela representa el aroma de Cristo, ¿no? Como dice ahí el apóstol Pablo, creo que en 2 Corintios 3, ahí adelante, creo que esto, si no me equivoco.
un momentico para leerlo ahí, como cuando habla del aroma de vida para vida y de muerte para muerte. Sí, en el 2, 2 Corintios 2, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan, y a los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Entonces, la canela representa la vida, el aroma de Cristo, ¿no? Imagínate, la muerte está en el aceite lanzado en unción, o sea, representado acá. Entonces, la mirra nos habla de la muerte del Señor Jesús, lo que Él hizo, lo que Él conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. La canela nos habla del aroma de Cristo en nuestras vidas, en nuestro carácter. Y es precioso, hermano, esto, muy lindo ver y saber, hermanos, que el Señor nos ha dado esto a nosotros y que nos ayuda para que nosotros vivamos en esta realidad. El aroma de Cristo, la vida, el carácter, el amor de Cristo en nuestras vidas. Eso es precioso, hermano. Eso no es para que nosotros lo despreciemos, sino para que lo valoremos y veamos que el Señor nos ha hecho partícipes de esto, ha capacitado a la iglesia con esto. Dice de canela, de cálamo. El cálamo es una planta, ¿verdad?, que nace en el medio del fango, en medio del lodo, así, y sale y florece, ¿no? Hablando de la resurrección, ¿no? Todo lo que el Señor Jesús conquistó, ¿verdad? Conquistó la muerte, conquistó todo para nosotros. Allí el Señor lo hizo también por nuestras vidas. Entonces, esa representación está allí, mi hermano, allí. Y estas especies están representadas en el Señor. Todo esto es para que nosotros nos diésemos cuenta. La obra ahora, esta era toda la sombra, pero hoy estamos en la realidad misma de todo esto. Todo lo que Cristo hizo por nosotros, todo lo que Cristo conquistó por nosotros. De acacia nos representa la madera, la nueva creación, ¿no? El nuevo hombre, ¿no? Que Cristo es el nuevo hombre, ¿no? La nueva madera, el nuevo hombre que es el Señor. Imagínense, hermano. La nueva naturaleza que el Señor nos ha dado está allí. El aceite de oliva, ¿no? También, que representa también por las enfermedades, todo esto, hermanos, por su llaga fuimos sanados. Entonces, si nosotros vemos todas estas especies que están acá en el aceite de la santa unción, y también vemos en el Nuevo Testamento que el Señor dice que Él enviaría su Espíritu Santo, el cual nos tomaría de lo de Él y nos haría saber todo, hermanos, imagínense. O sea, la muerte, la resurrección, el aroma de Cristo, todo está allí en el Espíritu del Señor está todo. Y ahora nosotros podemos disfrutar de esto por medio del Espíritu del Señor, ahora porque habita en nosotros, ahora nosotros podemos disfrutar de esta gloria de Cristo. Ahora la iglesia, todos nosotros podemos disfrutar de esto, hermano. Y no tenemos que hacer fuerza por nosotros mismos para querer aparentar o querer producir esto, sino que ya el Señor nos los ha dado. Ya eso está comprimido, por decirlo allí, ya eso está dado en el Espíritu del Señor. Ahora nosotros descansamos sobre esa obra y avanzamos hacia el Señor, y el Espíritu del Señor empieza en nosotros a forjar el carácter, a forjar la vida del Señor en nuestro ser, en todo nuestro ser, hermano, en todo, hermano, aún para representarle a Él, para representar al Señor en todos los escenarios, en el escenario de los trabajos, en el escenario del matrimonio, en los escenarios de los solteros, como somos solteros, los que somos solteros, en cada uno, los niños, en cada uno, hermano, porque el Señor ha dado todo, el Señor ha capacitado a la iglesia por medio de su Espíritu para avanzar hacia Él. La iglesia, hermano, no está en el aire, no, hermano, la iglesia está sobre una realidad. Sobre una realidad está la iglesia. Entonces, es una bendición de verdad que podamos despertar en estos tiempos y podamos avanzar hacia el Señor, asirnos, como dice la palabra, por aquellos por lo cual fuimos asidos, tomar aquellos por los cuales fuimos tomados, ¿verdad? Y avanzar, que la obra del Señor avance en nuestras vidas, que no durmamos, sino que atalayemos, que ciñamos nuestros lomos, y nuestras lámparas sean encendidas, hermanos, y avancemos en este camino. El Señor no nos ha dejado solos. El Señor nos ha dado a beber de su Espíritu. Él es la realidad misma de todo lo que el Señor Jesús conquistó por nuestras vidas, lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Ahora nosotros hoy con seguridad y con propiedad podemos vivir en ellas, porque el Señor nos los ha dado, porque el Señor habita en nuestro espíritu y nos ha dado estos beneficios del mismo Señor. Mire que ahí mismo en Gálatas,
ahorita ahí en Gálatas, voy a leerlo para que no... Ahí en Gálatas 5, donde habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En el 22 dice, 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y fe, ¿no? Dice más el fruto del Espíritu es esto. Acá en la versión que nosotros tenemos, Reina Valera, tiene el fruto del Espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Pero mira que realmente va con la E minúscula, Espíritu, más el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hoy nosotros podemos disfrutar de esta gracia, de estos atributos comunicables del Señor, porque en nosotros habita el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor ha drenado y drena nuestros espíritus y los ha capacitado y los capacita para darnos esos atributos del Señor, porque estos son atributos del Señor. Drena nuestro espíritu para nosotros manifestar esta vida ahora en nuestra alma y de nuestra alma pase a nuestros cuerpos, así como habla la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes, ¿verdad? Que tienen sus lámparas encendidas, pero también tenían aceite en sus lámparas y tenían aceite en sus vasijas, que el hermano David nos estuvo compartiendo. Entonces, ahora nuestros espíritus, dicen, más el fruto del espíritu es amor, paz, todo esto, hermano. Ahora nuestros espíritus, ese nuevo hombre creado según Dios, ahora puede tener un fruto, porque está siendo drenado, y está siendo drenado y ha sido drenado por el Espíritu del Señor, y nos ha, no, ¿cómo poderlo explicar? Y sí nos ha drenado la muerte del Señor, nos ha dado de su resurrección para que andemos en esa novedad de vida, nos ha dado de su gozo, todo. Entonces ahora nuestros espíritus, por la gracia del Señor, pueden manifestar los atributos del Señor mismo. Entonces, verdad que todo esto es precioso, hermano. Es glorioso que podamos avanzar, que podamos madurar en el Señor. Y, hermanos, ya para terminar, quiero que leamos un momentico 1 Corintios 10, creo que es, hermano. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, recordando lo que leí al principio, ¿no? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Imagínate, hermano, estamos en el mismo, por decirle, en el mismo escenario como el pueblo de Israel. Estamos en el mismo escenario, hermano. Dios, el pueblo de Israel, tenían al Señor, vivían de la misma, fueron bautizados en Moisés, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que era un Cristo. Estos fueron los que entendieron en sí la travesía en el desierto. Pero los que no entendieron la travesía en el desierto, los que no siguieron al Señor, de lo que el Señor había dado, de la provisión del Señor, cayeron postrados. Entonces, en este tiempo también, el Señor nos ha dado a todos a beber del mismo espíritu. El Señor a todos nos ha dado para que disfrutemos por igual de esta gracia. Por todos nosotros tenemos la misma oportunidad de acudir al Señor. Todos nosotros, hermano. Acá no hay consentidos delante del Señor, que unos son más consentidos y van. No, eso no es. El Señor no es así. El Señor no hace sección de personas, hermano. El Señor no opera de esa forma. Pero lo que nos enseña la palabra es que un corazón contrito y humillado, no, el Señor nunca lo desprecia. Entonces esa es la diferencia, hermano. El Señor no tiene consentido. La diferencia son con los que tienen el corazón contrito y humillado, como dice la palabra,
que tiemblan a su palabra. Entonces dice que Dios nunca desprecia un corazón así. Entonces, consentido no hay, hermanos, delante del Señor. Pero sí hay aquellos que se humillan delante del Señor, aquellos que quieren realmente estar a los pies del Señor, aprendiendo del Señor. Y ese es el deseo del Señor para toda la iglesia, hermano. Que todos estemos delante de Él, hermanos. Todos tenemos la misma oportunidad de acudir al Señor. Todos tenemos la misma, sí, oportunidad, el mismo derecho de estar delante del Señor. Entonces, pero el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Eso no lo desprecia el Señor. Que el Señor nos dé un corazón contrito y humillado, que temblemos a tu palabra. Dice la palabra que miraré, dice ahí. Miraré a aquel que es humilde de espíritu y tiembla mi palabra. El Señor, esos son los que mueven el corazón de Dios. Aquellos que son humildes de espíritu, que le dicen, Señor, yo quiero aprender de ti, Señor. Yo quiero tomar de lo tuyo, Señor. Y aún, Señor, yo no sé ni tomar de lo tuyo. No sé cómo echar mano de la vida eterna, Señor. No sé cómo venir a ti, Señor. Realmente no sé nada, Señor, pero yo quiero aprender de ti, Señor. Yo quiero tomar de ti. Yo quiero que tú me enseñes a tomar de ti, Señor, a tomar de las aguas. Como dice Isaías 55, a todos los sedientos venid y tomar gratuitamente de las aguas. Es gratis, hermano. Es gratis. El venir al Señor es gratis. El Señor no echa fuera al que Él viene, no le echa. Pero lo que sí quiere el Señor es que nosotros vengamos. El Señor no va a violar a su esposa, hermano. El Señor va con aquellos que quieren entrar voluntariamente con Él a las recámaras o a sus cámaras o a sus habitaciones para tener intimidad con el Señor. Con esos son los que el Señor va a avanzar. Con esos son los que el Señor va a tomarlos de la mano a esa iglesia e ir a las intimidades con Él. Pero el Señor no va a forzar a su esposa, el Señor no va a forzar a su novia para tener amoríos con Él, por decirlo así, para tener ese lugar de secreto, ese lugar de comunión y de intimidad. El Señor no lo va a hacer, hermano. Pero sabe que es precioso, hermano, saber. La palabra dice, y el mismo Señor dice, que Él no desprecia, ¿verdad? Que Él miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Sabemos que ese tipo de personas o de hijos de Dios mueven el corazón de Dios. Yo sé que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ser parte de aquella compañía de hermanos que hay sobre la tierra en este tiempo, sobre esta generación, y que nuestra oración verdaderamente sea delante del Señor. Señor, yo quiero ser parte de aquellos amigos tuyos, Señor, que hay en este tiempo, Señor. Yo quiero ser parte de aquella compañía de hijos tuyos, Señor, que aman tu presencia, que aman tu vida, Señor, que aman estar en tus recámaras, que aman estar en tus amoríos, Señor, que aman, Señor, de aprovechar esta gracia que tú nos has dado, Señor, de valorar esta gracia que tú nos has dado, Señor, y de avanzar en esta gracia, Señor, y el día que venga, Señor, podamos ser hallados como ese siervo fiel, porque no sabemos el día que viene el Señor, hermano, no sabemos el día ni la hora, pero sí podemos estar por el Espíritu del Señor atalayando en este tiempo, sí podemos ser parte de esa compañía de amigos de Dios que quieren caminar con el Señor, que están llorando a los pies del Señor, rogándole al Señor, allí, Señor, yo quiero conocerte, Señor, no te dejaré hasta que me bendiga, Señor, yo quiero estar a tus pies, Señor, yo quiero aprender de ti, Señor. Eso sí es el deseo, hermano. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude y el Señor nos siga alentando nuestros corazones, fortaleciendo nuestros corazones en estos tiempos. Entonces el 6 acá dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El problema está en la codicia. El problema está en verdaderamente qué es lo que nuestros corazones quieren, hermano. Y por eso es que debemos de examinar nuestros corazones, y aun si hay cosas, en nuestros corazones hay cosas, hermanos, que no, si nuestro corazón no está en pos del Señor, ser sinceros con el Señor y decirle, Señor, yo no quiero ni orar, no quiero ni buscarte, en mi corazón no está el deseo de estar delante de ti, ser sinceros con el Señor. Porque el Señor ama la verdad en lo íntimo, dice el Salmo. Que el Señor ama la verdad en lo íntimo, y si nosotros somos sinceros con el Señor y decirle, Señor, pero quiero conocerte, Señor. Yo no te amo, Señor, pero yo quiero conocerte. Y el Señor en su fidelidad y en su amor nos va a tomar de su mano y nos va a ayudar a que le amemos, nos va a ayudar a que le valoremos, nos va a ayudar a que estemos delante de Él. Dice, ni si hay idólatras como algunos de ellos. Imagínense, hermano. Tuvieron la misma posibilidad de beber de la misma roca y no lo hicieron. No lo hicieron. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Perdón, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Imagínense, hermano.
Esto no es un juego. Estamos en una hora muy seria. Nosotros somos la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y eso es precioso, hermano. No podemos, después que salgamos de acá, hermano, levantarnos a jugar. No podemos, hermano. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé temor y temblor en nuestros corazones para conocerlo, hermano. Si usted lee, hermano, Proverbios 1, del 1 hasta donde está el primer título allí, hermano, dice que, vamos a leer un momentico, hermano, es necesario, pero lo voy a leer yo, hermano, rapidito, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabiduría y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tú quieres entender todo el consejo de Dios, si tú quieres entender, o si la iglesia quiere entender todo, la doctrina del Señor, bajo la revelación de su mismo Espíritu. Todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Verdad? Pues aquí mismo lo dice, hermano. Para que nosotros podamos entrar allí en lo que Dios quiere, esa intimidad con Él, dice que el principio de la sabiduría, el principio de todo eso es que temamos al Señor. Si nosotros tememos al Señor, el Señor va a permitir que nosotros entendamos sabiduría, doctrina, va a permitir que nosotros conozcamos las razones prudentes, nos va a dar prudencia, nos va a dar inteligencia, va a alumbrarnos, hermano. Entonces, volvemos acá un momentico a Corintios, hermano. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, hermano. Mire, ni murmuraron. ¿Cuánto no murmuraron de Moisés, hermano, en el desierto? Y porque era la autoridad del Señor en ese tiempo. Incluso eso, hermano, a veces somos tan tan simples, por decirlo así, que no respetamos ni la autoridad de Dios puesta en la iglesia, hermano. Que debemos de respetar las autoridades de Dios puestas en la iglesia. Porque eso es sumamente delicado. Y el Señor también quiere toda esa delicadeza, hermano. Porque el Señor ha levantado a hermanos para guiar a su pueblo hacia Él mismo, hacia Él. Y debemos de respetar, no debemos de murmurar, sino presentarnos delante del Señor y cualquier cosita siempre. Tener un espíritu noble delante del Señor, como dijo David. David, después que pecó, después que vio lo que había hecho, sabía que tenía un espíritu muy soberbio. El Señor, una de las oraciones preciosas de David allí fue, Señor, que un espíritu noble me sustente, Señor. Entonces, que el Señor nos dé un espíritu noble y que nos sustente un espíritu noble para cualquier corrección, para cualquier disciplina de parte de los hermanos encargados, porque a veces somos muy rápidos para murmurar, somos muy rápidos para decir cosas, hermano. Y no ver lo que hay detrás, no aprender lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, el gobierno de Él en su iglesia, todo, hermano. Todo esto es muy delicado porque la iglesia es una realidad espiritual, hermano. La iglesia es la casa del Dios vivo. Es la casa del Dios vivo y hay mucha instrucción con respecto a eso. El Señor nos dice que le dijo a Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo que veamos cómo nos conducimos en medio de la casa del Señor. Entonces, en medio de la casa del Señor, de los santos, no podemos andar de cualquier forma, ¿no? Tenemos que andar con mucho temor y mucho temblor. Dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Qué precioso, hermano. Todo esto el Señor fue escrito por causa de nosotros, hermanos, para amonestarnos. A veces decimos, no, que el pueblo de Israel, ese pueblo era muy necio, ese pueblo era muy terco, Dios le decía una cosa y veían la gloria de Dios ahorita y al rato estaban haciendo otra cosa, hermanos, que no estamos muy lejos muchas veces. El Señor nos ha dado todo, el Señor nos ha dado para que vamos de su espíritu, para que avancemos, para que su obra avance en nosotros y nosotros estamos en otras cosas. ¿Me entiendes? O sea, estamos en otras cosas, no nos interesa lo del Señor. Entonces, a veces hablamos de allá del pueblo de Israel, pero muchas veces nosotros, la iglesia se encuentra en esa misma condición. Entonces, que el Señor nos alumbre nuestros ojos para que nosotros podamos ver por su espíritu en la realidad espiritual en la cual nosotros nos encontramos.
Dios está edificando su casa y Dios la va a continuar edificando en medio de los tiempos, como dijo el profeta, ¿no? En medio de los tiempos, da a conocer a tu obra y en medio de los tiempos aviva tu obra, Señor. O sea, la obra del Señor no está sujeta a las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Hoy se está viviendo una pandemia, hoy se están viviendo tiempos difíciles y el Señor no va a dejar no ha dejado de edificar su iglesia. El Señor va a continuar y continuará edificando su iglesia. El Espíritu Santo continuará edificando la iglesia, continuará equipando la iglesia para el encuentro con su amado, hermano. Gracias y paz del Señor Jesús, hermano, para todos.